Yo estoy feliz por ello. Y antes de que entremos a la palabra de Dios esta noche, quiero dar gracias a Dios por la vida de dos de nuestros hermanos que el día de ayer tuvieron un evento muy importante en sus vidas. El día de ayer el hermano Rolando y la hermana Marta se graduaron. Algunos de ustedes van a decir, ¿estas alturas, pastor? Pues fíjese, a estas alturas, gracias a Dios, lograron un objetivo importante en sus vidas. Fue un tiempo de estudio un tanto complicado, conflictivo, difícil. Hubo tiempos en los que parecía que ya no, ¿verdad? Parecía que no iban a poder salir y que no iban a poder terminar. Pero bendito sea Dios que el Señor les concedió concluir. Terminaron su maestría en educación por competencias. Y yo me he esperado, porque esperaba verlos aquí esta noche, para felicitarlos a ambos. Para decirles que nuestras oraciones están con ustedes y que los logros de ustedes son también nuestros. Porque de alguna manera, quizá, y ese es el deseo y la intención de mi corazón, haber dejado ahí algún granito de arena que les pudiera ayudar en sus esfuerzos. Y pues quiero felicitarlos a ambos, Dios les bendiga, y que nos digan dónde va a ser la pachanga, porque pues, sí, ¿verdad, hermanos? Oiga, mucha graduación y todo, pero pues, ¿nosotros qué? Pues, también queremos ruñir hueso, ¿verdad? Un día de estos esperamos que se pueda. Oiga, han estado los días muy complicados. En este mes cumplen muchos años en la iglesia. Quiero decir, muchos cumplen años en la iglesia, porque si yo como que cumplen muchos años, ¿verdad? No, muchos cumplen años en la iglesia en este mes y pues ya ve las circunstancias como han estado con esta situación de la pandemia. Pero bueno, esperamos que pronto, mis amados hermanos, pronto podamos hacer una fiesta y podamos con más tranquilidad poder reunirnos y celebrar al Señor por su misericordia, dándole gracias por todas las bondades que el Señor nos muestra, que el Señor nos da cada día. Así que, Martinilla, Rolando, Dios los bendiga, felicidades, sirvan al Señor, que todo logro, que todo objetivo cumplido esté siempre orientado a darle al Señor la gloria y a servirle, porque finalmente es lo único que vamos a tener cuando estemos en su presencia, aquello que hayamos hecho para Él. Amén. Así que Dios les bendiga. Y bueno, ocupe su lugar, por favor, amada iglesia. Vamos a la palabra del Señor. Esta noche quiero compartir con ustedes. ¿Estoy yo o estás tú, hijo? Ok. Quiero compartir con ustedes un poquito de un salmo. Y le voy a pedir que busque su Biblia. Salmo 55. Aleluya. Salmo 55. Y el título, ay, ya pensé que no iba a salir el título. Bueno, aquí está. ¿Cuál es el título? ¿Quién me diese alas como de paloma? Amén. En el Salmo 55, en el versículo 6 de su Biblia, por favor, encontramos esta expresión de un hombre relevante en la Escritura. Salmo 55, 6. Amén. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. ¿Cuántas veces, amados hermanos, en nuestra vida, cuando nos enfrentamos a problemas que nos rebasan, que simple y sencillamente nos rebasan, y sin saber cómo enfrentarlos, cuántas veces no quisiéramos, como David, tener alas y poder volar, y poder escaparnos de los problemas, poder irnos lejos, olvidarnos de los problemas,
de las enfermedades, de las angustias que a veces vienen a nuestra vida. Cuando David, el hombre de Dios, estuvo en una situación así, como en la que muchas veces nos encontramos nosotros, él escribió estas palabras de este Salmo 55. Y yo quisiera animarles a ustedes a que pensemos por un momento en que en esa condición, este siervo de Dios, en esa condición de angustia, de zozobra, en esa condición en la que se sentía vulnerable, incapaz, en la que sentía que los problemas lo rebasaban y que no tenía respuesta para los problemas, en esa condición es que él escribe todo esto. Y aquí, en estas líneas, en este hermosísimo Salmo 55, seguramente deja para nosotros la enseñanza, el consejo. Seguramente estas palabras nos traerán el consuelo y la dirección que nosotros también necesitamos cuando estamos en esas circunstancias. Pero sabe, la experiencia de un siervo de Dios como David nunca podrá ser la misma que nosotros. Sin embargo, a veces el problema que para una persona es muy grande, para otra persona puede ser insignificante. Lo que sí es verdad es que el problema de cada quien es el mayor para cada quien. Y desde esta perspectiva, nosotros debemos entender que si quizá nosotros no tenemos el mismo problema que tuvo David, seguramente el nuestro problema, para nosotros por lo menos, es el más grave, es el más terrible, porque es el que nos aqueja a nosotros mismos. Todo el consejo de esta palabra puede darnos sabiduría y puede ayudarnos a enfrentar los problemas en la vida. Pero sobre todas las cosas, necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos la fuerza y el poder que solo Dios puede traer a nuestras vidas cuando estamos en esas circunstancias en las que quisiéramos tener alas como de paloma para volar, para escapar y descansar. Pidámosle al Señor sabiduría y que su palabra traiga luz a nuestro entendimiento. Oremos. Bendito Padre, ¿a quién iremos, Señor? ¿Dónde nos podremos esconder cuando se levanta la tempestad? No hay lugar, Señor. No hay refugio suficientemente alto, suficientemente fuerte, cuando el problema está por encima de nuestras capacidades. Solo tú, Señor. Solo en ti nuestra vida está segura. Solo tú eres nuestro alto refugio. Tú eres la roca eterna de los siglos. Y en ti, Señor, nuestros pies no resbalarán. Permite, Padre, que en esta noche cada uno de nosotros podamos comprender esta palabra y que podamos aprender de ella la sabiduría que tú nos das, para que nosotros también sepamos cómo actuar cuando se levanta el turbión. Sepamos qué hacer, Señor, cuando la necesidad, la enfermedad, la desesperación, la angustia, la necesidad cualquiera que sea, se apodera de nuestras circunstancias. Que podamos, como David, Señor, aprender a confiar en ti, a depender de ti y a esperar en ti. Que tu Santo Espíritu hable, Señor, a nuestro corazón en esta noche a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, así sea, Señor. Amén. Gloria al Señor. Yo creo que solamente con este versículo 6 sería suficiente como para que nosotros nos pasáramos unos días meditando en la expresión que David hace con estas palabras. ¿Quién me diese
alas como de paloma. Volaría yo, dice David, y descansaría. En este salmo, mis amados hermanos, son 23 versículos en los que el rey David, que usted sabe, David había sido escogido por Dios, elegido por Dios, y solo de él se dice en toda la Biblia, en toda, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Lo que quiero decirle primero, y de lo que nosotros tenemos que estar seguros y ciertos, es que no importa qué tan grandes seamos, qué tan fuertes seamos, qué tan ricos seamos, qué tan inteligentes seamos, incluso no importa qué tanto sirvamos a Dios y qué tanto oremos, el problema habrá de llegar a nuestra vida. El tropiezo habrá de presentarse a nuestra vida. Jesús lo dijo con estas palabras: es imposible que a vuestra vida no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Porque, mi amado hermano, el problema, la angustia, el dolor, la enfermedad, la muerte de un ser querido, el problema que nos rebasa y que no podemos solucionar, es esa circunstancia la única forma en que nuestra fe puede ser probada. Y lo que la Biblia enseña es que nuestra fe se tiene que probar como se prueba el oro, por el fuego. David, un hombre conforme al corazón de Dios, estaba pasando por circunstancias verdaderamente terribles. Y en medio de todas esas circunstancias nos deja, yo podría decirle aquí como una especie de, ¿cómo se llaman esas cosas que se hacen para ayudarlo a uno a poder sacar adelante las cosas? Un instructivo, ¿no? Un instructivo para saber qué hacer en el tiempo de la angustia, para saber qué hacer en el tiempo del problema, en el tiempo de la necesidad. Y aquí me detengo un momento y le pregunto a usted, y quiero que asevere usted y que confirme usted si alguna vez en su vida usted ha tenido un problema al cual no le ha encontrado solución. ¿Es así? Al que parece que usted no va a poder arreglar o solucionar. ¿Alguien ha tenido un problema así? Levante su manita. Bueno, algunos no han tenido ese problema, qué bueno. Pues no les creo mucho, pero bueno. Oiga, la verdad es que todos nosotros, por buenos, malos, feos, bonitos, hermosos, ricos, pobres que seamos, habremos de enfrentar circunstancias así en nuestra vida. Sin embargo, lo verdaderamente importante es que cuando estemos en esas circunstancias, nosotros conozcamos al Dios, al único Dios verdadero, aquel que nos puede dar luz y sabiduría, aquel que nos puede dar fuerza como lo hizo con David. Y en este salmo, nosotros encontramos en estos 23 versículos, en los primeros 3 versículos de este salmo, encontramos una oración de David en la cual él primero reconoce su necesidad. Mire lo que dicen los primeros 3 versos de este salmo. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. ¿Se fija cómo la oración de David es muy específica? Porque lo primero que necesitamos, hermanos, para poder alcanzar la ayuda de Dios, lo primero que necesitamos es saber cuál es nuestra necesidad. Tenemos que ser suficientemente sencillos y humildes para reconocer cuando un problema nos rebasa. Porque, oiga, hay mucha gente que tú le preguntas cómo está y te dice, muy bien, aunque se estén muriendo, ¿no es cierto? Oye, ¿cómo está la familia? No, todo muy bien. Oiga, se andan divorciando. El hijo está en la cárcel.
Se pelearon la noche anterior los otros dos hijos y se andaban matando. Y tú les preguntas, ¿cómo está la familia? Muy bien, todo muy bien. Y mire, lamentablemente, he escuchado muchos cristianos que no sé si lo hacen con fe, la verdad, que les preguntas, ¿cómo están? Te dicen, bendecido, prosperado y en victoria. Pero luego empiezas a platicar con ellos y empiezas a ver, y oiga, no, es cierto. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que reconocer nuestra necesidad. Porque ¿cómo podemos argumentar nuestra oración delante de Dios si no reconocemos cuál es nuestra necesidad? ¿Cómo podremos humillarnos delante de nuestro Padre si no reconocemos nuestra necesidad? David tenía esa característica muy peculiar en su vida. David sabía reconocer cuando algo lo rebasaba y antes de que sucediera algo inevitable clamaba delante de Dios y le decía, Señor, mi vida está en tus manos. Yo no puedo arreglar esto. Y aquí en los primeros 3 versículos clama al Señor, le dice, Señor, esta es mi condición, este es mi problema, esta es mi necesidad, me están persiguiendo. Se multiplican los enemigos. Escucha, Señor, mi oración. Mira, escucha la voz de mis enemigos. Me están oprimiendo, me están persiguiendo con furor. Mire las expresiones. Y luego a partir del verso 4, desde el verso 4 hasta el verso 21, empieza David en su oración y recibiendo dirección de Dios, buscando y viendo, meditando y recibiendo de parte de Dios las posibles soluciones para su problema. Porque la Escritura dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Tú tienes que entender, todos debemos aprender esto. La oración no es para que nosotros solamente le digamos a Dios nuestra necesidad. No, la oración es una comunicación en la cual tú clamas, el Señor escucha, pero el Señor responde. El Señor responde y el Señor nos da dirección, nos da sabiduría, nos da inteligencia para enfrentar los problemas. Y lo que David hace en el resto de los versículos, desde el verso 4 hasta el verso 21, es evaluar las posibles soluciones al problema que él le está planteando al Señor. Mire lo que dice el verso 4. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto y dije. Y aquí viene lo que leímos al principio. O sea, David está buscando soluciones a su problema y la primer posible solución es esta. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Verso 8, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Y hasta aquí, hasta el verso 8, está la primer posible solución. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando se levanta el problema? Cuando viene la dificultad, cuando no sabemos qué hacer. ¿Qué es lo primero que pensamos? Vámonos. Huir, ¿no es cierto? Queremos escaparnos, queremos huir. No, decimos, ya no quiero saber nada. Me largo de este pueblo miserable. Me voy lejos, donde nadie me conozca, a empezar una nueva vida. No es cierto. No es verdad. El problema te va a seguir a donde vayas. Y sobre todo, escucha esto, sobre todo, si tú amas a Dios y eres un siervo, una sierva de Dios, por más que te quieras ir a la China o al Japón, a donde quiera que vayas, no podemos huir y escapar de los problemas, porque en medio de ese problema Dios tiene un propósito para tu vida. Y Dios quiere hacer algo en ti a través de ese problema. De tal manera que la primera opción, la primera posibilidad de solución que David nos comenta aquí es huir.
escapar. Y esto es lo que generalmente tenemos como primera opción. Sacarle la vuelta a los problemas. Huir cuando no sabemos qué hacer. Vámonos lejos, vamos. A ver, ¿qué hago? Que se me olvide. Como si fuese posible que al ignorar los problemas solo se solucionaran. Y no es cierto, hermanos. Los problemas no se solucionan solos. Que nosotros intentemos olvidarnos de ellos no va a hacer que se solucionen. Que nosotros estemos lejos del problema no va a hacer que se solucionen. Que dejemos pasar el tiempo. Ya ve que mucha gente dice eso, ¿verdad? El tiempo sana todas las heridas. No se crea, no es cierto. No es verdad. Lo que hace el tiempo posiblemente es adormecer el problema y la herida. Pero generalmente lo que hace el tiempo es hacerlo más grande. Nosotros tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. Cuando el viento borrascoso se levanta, cuando el turbión se levanta, cuando la tempestad viene a nuestra vida, lo peor que podemos hacer es huir. Lo peor que podemos hacer es tratar de ignorar y hacernos como que no pasa nada. Esa, mis amados hermanos, no es solución. Porque si conocemos a Dios, tenemos que reconocer que la palabra del Señor dice que todo aquel que conoce, que ama a Dios, todo lo que le ocurre, obra para bien. Y tenemos que aprender que todos aquellos que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas les van a obrar para bien. Y usted me va a decir, pastor, pero ¿cómo puede ser eso posible? ¿Cómo me va a obrar a mí para bien que mi mamá murió? ¿Por qué me dice eso, pastor? Cuando mi madre murió, yo tuve la oportunidad, la bendición enorme de poder presentarle a Cristo como Salvador, mucho antes de que ella partiera. Y tuve la oportunidad de compartir con ella la palabra de Dios, y eso para mí es una bendición muy grande. Cuando ella llegó su tiempo de partir con el Señor, yo tenía paz en mi corazón. Y tuve paz en mi corazón. De esto se trata. ¿Y qué te enseña una situación dolorosa como la partida de un ser querido? ¿Qué te enseña una situación dolorosa como un problema que no puedes resolver y que no sabes cómo resolver? Te enseña a confiar en Dios. Te muestra a ese Dios verdadero y real, no la ilusión de ese Dios que te presenta la religión, la costumbre o la tradición. Cuando llega el problema, cuando llega esa situación que no puedes solucionar, a través de ese problema, a través de esa situación, es que tú te acercas al Dios verdadero. Es entonces cuando tu corazón se humilla verdaderamente delante de Dios, y dice la palabra del Señor que un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Por eso, amados, el problema angustiante es también un tiempo de oportunidad. La segunda posibilidad para la solución del problema, esta es la primera que ya vimos que no funciona. Luego, a partir del versículo 9, David valora otra posible solución para enfrentar y para poder vencer su problema. A partir del verso 9 dice lo siguiente: destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Dice, ni se alzó contra mí
el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer mi íntimo mío, mi amigo y mi familiar, que juntos caminábamos dulcemente, comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte, escuche estas palabras, que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldad en sus corazones, en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios, extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que la mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Y hasta ahí vemos los argumentos que David plantea en su segunda posibilidad. ¿Cuál es? La primera posibilidad para escapar del problema que nos plantea David es huir del problema. Y ya vimos que no funciona eso. La segunda posibilidad para enfrentar y resolver y poder vencer un problema, ¿cuál es la que nos presenta aquí David? Dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. La segunda posibilidad para resolver ese problema que tú no puedes resolver se llama oración. Y cuando tú ves todo lo que David menciona en estos versículos, desde el versículo 9 hasta el versículo 21, te vas a encontrar con un tipo de oración que se conoce como oración argumentativa, donde David le plantea a Dios los argumentos, las razones, los motivos de por qué pide algo. O sea, David se presenta delante de Dios y les dice, destrúyelos. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. Pero cuando usted lee con atención, se da cuenta de que David le está presentando al Señor los argumentos de por qué pide lo que pide. Y le dice, Señor, porque no te aman, porque no te buscan, porque se han apartado de ti, porque son malvados, porque están llenos de iniquidad, de pecado, de maldad, porque no se quieren arrepentir, Señor, porque se han levantado contra los justos, porque hacen maldad y se regocijan en la maldad. Y David comienza a dar una serie de argumentos, por lo cual le dice, Señor, líbrame de los malvados, líbrame de estos que con furor me persiguen. Esa palabra es interesante. Con furor. La animosidad que los enemigos de David tenían contra él. Lo estaban injuriando y culpando de un montón de cosas. Estaban intentando destruirlo. Y él primero quiso huir y escapar. Pero luego recapacitó y dijo, Señor, tú eres mi refugio. ¿A dónde voy a huir? ¿A dónde puedo irme? Tú eres mi esperanza, tú eres mi fuerza. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Y entonces en esta segunda parte, desde el verso 9 hasta el verso 21, nos encontramos con la opción que nosotros debemos de reconocer como la mejor opción en el tiempo de la angustia. Esa mejor opción se llama oración. Y esa oración debe de comenzar por conocer a Dios.
Porque si tú no conoces a Dios, porque si tú no puedes clamar, no tienes la capacidad de orar en el nombre de Jesús, conociendo a Jesús, Dios no te va a responder. Tú necesitas a Cristo en tu vida. Tú necesitas a Cristo en tu corazón. Porque cuando una persona reconoce a Jesús como su Salvador y el Señor de su vida, en ese momento esa persona se convierte en un hijo de Dios. Deja de ser solamente una criatura de Dios y se convierte en un hijo de Dios. Engendrado, dice el Evangelio de Juan capítulo 1. Dice que no fuimos engendrados por voluntad de carne o de sangre ni de varón, sino por voluntad de Dios. Engendrados espiritualmente, nacidos de nuevo en Cristo, y ahora como hijos de Dios tenemos el derecho, la oportunidad, la bendición de ser llamados hijos de Dios, y eso nos da la oportunidad de clamar al Padre y poder decirle: Padre, Padre, en el nombre de Jesús, este es mi clamor. Mira mi condición, mira mi situación, mira, Señor, la injusticia sobre mi vida. Yo no quiero huir, no te pido que me des alas para escapar, Señor, te pido que respondas a mi clamor en el nombre de Jesús. Mira, Señor, la maldad de los que me persiguen. Mira, Señor, cómo me acusan injustamente. Y note, por favor, que todo lo que David dice aquí clamando al Señor es hablar de que sus manos están limpias. ¿Se fija? Entonces muchas veces hoy los creyentes de la iglesia en general quieren que Dios les responda diciéndole: Señor, líbrame de los malvados, porque la policía lo anda persiguiendo porque robó quién sabe cuánto. Espérame, así no funciona. No es así. Nuestra vida tiene que estar limpia delante de Dios. Porque, ¿sabe? Dios es justo. Y Él no tiene por inocente al culpable. Ahora, si te has equivocado, tienes que reconocer tu error, tu pecado, y tienes que ir al Señor. Y Él tiene misericordia y nos levanta, porque Él no deja para siempre caído al justo. Pero es necesario, como veíamos en los primeros 3 versículos, que nosotros conozcamos nuestra necesidad y nuestra condición. La primera solución no funciona. No trates de huir. Se oye muy bonito. Quisiera tener alas y volar y escaparme. Muy romántico, pero no funciona. Así que olvídate de las alas de paloma. Lo que necesitamos es humillarnos delante del que todo lo puede. Lo que necesitamos es rendir nuestra vida a los pies de Jesucristo. Lo que necesitamos es reconocer a Jesús como el Señor de nuestra vida y decirle: Padre, si hay algo que está mal en mi vida, enséñame, yo me arrepiento y yo busco, Señor, hacer tu voluntad. Y entonces nuestra oración empieza a resonar en los cielos. Entonces nuestro clamor, nuestros argumentos llegan delante de la presencia de Dios, porque Dios es justo y Él actúa justamente. Y entonces, hermano, entonces empezamos a ver la poderosa mano de Dios sobre nuestra vida. Y empezamos a ver cómo Dios hace cosas que nosotros ni pensábamos. Cómo nuestros enemigos, aquellos que nos hicieron la vida de cuadritos, aquellos que nos hicieron daño, que nos, ¿cómo se dice? Que dijeron mentiras de nosotros, que nos injuriaron, que nos, ¿cómo se dice esa palabra? Cuando, que dicen mentiras de nosotros. Nos calumniaron. Toda esa gente, mire, Dios obra poderosamente, hermano. Si nosotros nos humillamos, si nosotros confiamos verdaderamente en el Señor obra en esas vidas, en esas personas, en esas gentes, y Dios trata con ellos tremendamente. Porque Dios es justo y Dios defiende a sus hijos. Se lo digo por experiencia. Se lo digo por experiencia. Ha habido momentos en mi vida tan terribles, hermano, donde me han difamado. Esa era la palabra que le quería decir ahorita. Me han difamado, me han hablado de mí
cuanto han querido. Y el Señor me ha enseñado que en esos momentos lo mejor que puedo hacer es callarme la boca. Y muchos han pensado, cuando me juzgan, me critican, me injurian, me difaman, creen que porque yo me callo, dicen el que calla otorga, tenemos razón. Bueno, he aprendido con los años que cuando yo no me defiendo y clamo a Él pelea mis batallas. Él defiende mi causa cuando mi causa es justa. Él vindica mi vida cuando mi vida es recta delante de Dios. Él no tiene por inocente al culpable. Dios, nuestro Dios, es fiel, misericordioso y clemente. Es lento para la ira y grande en misericordia, pero también es juez justo. Pero también es fuego consumidor. Pero también pone orden y disciplina y también defiende a los suyos. Cuando injuriaron a Moisés, ¿se acuerda? Sus dos hermanos, Aarón y María, ¿se acuerda? Se burlaron de Moisés por la mujer con la que se había casado. ¿Y qué le pasó a Aarón y a María? Oiga, amanecieron todos cubiertos de lepra. ¿Y qué hizo Moisés para que eso pasara? ¿Se peleó Moisés con María, su hermana, porque se burlaba de él o con Aarón? No. ¿Quién defendió a Moisés? El Señor. Y luego, ¿quién rogó por ellos? Moisés. Señor, ten misericordia de mis hermanos. Y el Señor dice, bueno, los voy a perdonar, pero que se estén unos cuantos días fuera del campamento para que aprendan. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel y Él no nos deja, podemos confiar en Dios. Si nuestra causa es justa, si nosotros vivimos humillados bajo la poderosa mano de Dios, Él va a defender lo suyo. Si nosotros le pertenecemos, Él no nos va a dejar, Él nos va a defender. Usted puede confiar en eso. Sea cual sea el problema, sea legal, sea moral, sea físico, sea cual sea, nuestro Dios es todopoderoso. Confiemos en Él. En la última parte del Salmo, ya en los versos 22 y 23, lo que David hace es hacer un breve resumen de las conclusiones a las que él llega en medio de estas circunstancias. Y en estos dos versículos nos deja como la moraleja, como la lección final, como la conclusión de todo el dilema al que él se tuvo que enfrentar. Y dice el versículo 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu carga? ¿Enfermedad? ¿Necesidad moral, física, espiritual, económica? ¿Problema familiar? ¿Cuál es tu carga? Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Presenta delante de Dios con argumentos tu situación. El Señor, tú sabes, mira lo que hacen conmigo, mira lo que me dicen, mira esto, mira aquello, mira lo otro, Señor, tú sabes que yo te quiero servir. Señor, mira, tú conoces mi corazón. Con sinceridad delante de Dios. Y dile, Señor, yo no quiero defenderme solo. Yo no quiero pelear, Señor. Tu palabra dice que eche sobre ti mi carga y aquí la traigo, Señor. No puedo con ella. Ayúdame. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No, ¿cómo dice? No dejará para siempre caído al justo. ¿Ve por qué los argumentos? Porque tiene que haber justicia de por medio. Tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos para poder ser sinceros con Dios. Dios no deja al justo caído para siempre. El Señor lo levanta. Amén. Verso 23.
Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de la perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Escuche eso. Pero yo en ti confiaré, Señor. ¿Ve la diferencia entre el justo y el malo, el malvado? Ahora, entendamos esto, y esto ya se lo he explicado. El justo no quiere decir el bueno. El justo, cuando ya entendemos lo que significa la justicia de Dios, es aquel que ha sido justificado, lavado en la preciosa sangre de Jesucristo, en el cual la justicia de Cristo le fue impuesta, porque se arrepintió de sus pecados y reconoció a Jesús en su vida. Entonces deja de ser un impío, un pecador, se convierte en un justo. Entonces, por la sangre de Jesucristo es que nos convertimos en justos delante de Dios. Y entonces podemos clamar a Él. Entonces podemos orar a Él. Entonces podemos argumentar con Dios. Porque la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. A su nombre sea la gloria. Y aquí en estos versículos 22 y 23 encontramos el resumen, la síntesis, la moraleja, la lección final. Cuando se levante contra ti la tempestad, cuando el problema, la necesidad te agobie, cuando reconozcas que no puedes con tus fuerzas, humíllate delante de Dios. Clama al que todo lo puede. Reconoce que Él es tu Padre y te ama. Y ve a Él con un corazón sincero y humillado. Tarde, mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Confía en Dios. Confía en Él, sea cual sea la circunstancia que te agobia, que te invade y que parece imposible de vencer. Porque para nuestro Padre no hay nada que sea imposible. Inclina tu rostro, oremos. Bendito Padre, te alabo y te agradezco, Señor, que a través de tus siervos nos dejes lecciones tan maravillosas. ¿Cuántas veces, Señor, nos han perseguido? ¿Cuántas veces han mentido contra nosotros? Nos difaman, nos injurian, nos calumnian. ¿Cuántas veces, Señor, nos ven como si fuésemos necios? Piensan que somos ignorantes porque callamos. Piensan, Señor, que no sabemos cómo defendernos porque guardamos silencio ante sus injurias. Pero nosotros, Señor, en ti confiamos. Nuestra causa, Señor, está puesta delante de ti porque tú eres el dueño de nuestra vida. Porque sabemos, Señor, que tú cuidas de nosotros y que tú puedes defendernos y que tú cumples tu propósito en nosotros. Padre, que en esta noche tu Santo Espíritu pueda obrar en nuestro corazón. Y que si estamos en una circunstancia, sea cual fuere, que sobrepasa, Señor, nuestra capacidad, nuestra resistencia, nuestra inteligencia, nuestros recursos, podamos humillarnos delante de ti, Señor. Y que podamos reconocer que huir no es la solución. Que no clamemos a ti pidiendo las alas de la paloma,
que clamemos a ti tarde, mañana y a mediodía, reconociendo que tú eres nuestro Salvador y la roca eterna de los siglos, que tú eres nuestro alto refugio y nuestra fortaleza, que tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, que tú eres quien ha prometido estar con nosotros todos los días, que eres tú quien puedes salvarnos y sacarnos adelante en el problema y en la necesidad. Que seamos capaces, Señor, de argumentar delante de ti nuestra necesidad. Que seamos capaces de clamar confiando y esperando en ti, tarde y mañana y a mediodía, confiados y seguros de que tú responderás, porque tú eres fiel y no te niegas a ti mismo, y porque nosotros somos tus hijos, Señor. Escucha el clamor de cada uno de mis hermanos cuando clama a ti. Responde, Señor, conforme a tu grande misericordia, y da la sabiduría. Abre las puertas necesarias, suple la necesidad, sea cual fuere, conforme a tus riquezas en gloria, conforme a tu poder glorioso, porque nada hay imposible para ti. Yo te ruego, Señor, en esta noche, que tu palabra quede en nuestro corazón y que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe y nos lleve a tomar este consejo tuyo y a clamar delante de ti creyendo que tú eres fiel a tus promesas. Y responde, Señor, trayendo libertad, sanidad, prosperidad, librando a cada uno de mis hermanos en sus batallas del enemigo, dándoles la victoria para que ellos, Señor, glorifiquen tu nombre y que anuncien tus poderosos hechos en sus vidas. Que sean capaces de llegar a este lugar, Señor, como lo hizo el cojo que fue sanado en la puerta del templo. Que entren a este lugar saltando y danzando y dándote a ti la gloria por tus grandes misericordias. Y que podamos vivir todos, Señor, rendidos por gratitud, por tu grande misericordia, por tu poder y tu gracia en nuestras vidas. Te doy muchas gracias por tu fidelidad y por tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.